Ya estamos de regreso con Portavoz Noticias. Aunque el verano todavía no ha llegado, las altas temperaturas, la poca humedad y los cielos despejados se han adelantado en varias regiones del país. Durante toda la semana hemos visto temperaturas por sobre los 30 grados, el escenario propicio para que se desaten los temibles incendios forestales. Pero, ¿cuáles son los riesgos de exponerse a temperaturas tan elevadas? Para saberlo tenemos en pantalla al doctor Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales y actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido, doctor. Gracias por conversar con las regiones del país. Mucho gusto estar con ustedes conversando este tema. Un agrado de entrevista. Doctor, hemos tenido temperaturas de hasta 36 grados y se espera que lleguen a 37 grados. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud que puede tener en las personas estas altas temperaturas? Los riesgos de las altas temperaturas son la creación y la producción de un golpe de calor, especialmente para los más ancianos, para los niños y para aquellos que trabajan a la luz y a la atmósfera abierta sin protección. ¿Qué significa esto? Que pueden llegar a tener síntomas cardiovasculares, síntomas respiratorios, síntomas renales, que es necesario fundamentalmente prevenir para evitar que se produzcan estos colapsos cardiovasculares producto de un golpe de calor. Y para la alta circulación de medios particulados, evidentemente evitar todo tipo de ejercicio físico al medio ambiente, al aire libre, y especialmente para aquellas personas que tienen un alto riesgo respiratorio, que tienen enfermedades crónicas pulmonares, para los recién nacidos y lactantes, para los sujetos y las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas como limitación crónica a flujo aéreo o asma, por favor, evitar salir al aire libre porque los elementos particulados que andan ventilando la atmósfera de la región metropolitana son muy altos y pueden inducir un proceso inflamatorio bastante serio. Usen mascarilla cuando tengan esto y mejoren la ventilación intradomiciliaria, ojalá evitando que entren cenizas hacia los domicilios. Doctor, en Europa el calor extremo dejó cerca de 15.000 muertos. ¿Eso quiere decir que la expresión morirse de calor puede ser una realidad en Chile? Puede ser, puede producirse eso, sobre todo en las temperaturas extremas y sobre todo en aquellos casos que tienen enfermedades crónicas descompensadas, cuya temperatura del medio ambiente es muy elevada, el organismo no es capaz de amortiguar, de compensar este aumento del metabolismo producido por la temperatura alta en el medio ambiente, el organismo es incapaz de compensar y equilibrar la temperatura corporal con la temperatura del medio ambiente, y una alta temperatura corporal en algunos casos puede llevar a la muerte, especialmente aquellos que tienen enfermedades pulmonares o enfermedades cardiovasculares crónicas. ¿Cuáles son las recomendaciones para aligerar el impacto del calor en las personas? Aquí lo que hay que hacer es evidentemente evitar exponerse a los rayos solares a libre albedrío. Segundo, si es que hay por razones laborales, hay que hacerlo con protección, evidentemente con protección ultravioleta, ojalá sobre el factor 50, ojalá cubriéndose todos los puntos de contacto hacia el sol, las manos, los codos, los antebrazos, las extremidades inferiores, y ingerir líquidos mínimo 2 a 3 litros diarios. Eso sí, para aquellos que tienen enfermedades crónicas respiratorias, renales, pulmonares, está, a mi juicio, estrictamente prohibido exponerse en forma permanente a este grado de temperatura en el medio ambiente. En varias regiones del país, doctor, comienza la temporada veraniega, que la gente ya empieza a ir a la playa, empieza a ir a los lagos, a los ríos. ¿Cuál es la recomendación para esas personas que se exponen al calor en esas situaciones? La playa, afortunadamente, hay una gradiente de temperatura mucho menor que la región metropolitana. Allá hay 27, 28 grados, pero también hay una sensación un poco más baja por el viento que corre. Si los más problemas son en el valle y son al interior, como lo que está pasando en la región metropolitana o al interior de la quinta región. Las recomendaciones son las mismas: protección solar,
protección de radiación ultravioleta, tratar de evitar hacer ejercicio físico al aire libre sin protección. Usted hablaba de la importancia de la hidratación, de 2 a 3 litros diarios, pero mucha gente a veces se equivoca o decide tomar bebidas gaseosas. ¿Qué le diría usted a esas personas? No, lo recomendable es tomar agua, ojalá agua mineral sin gas, 2 a 3 litros. Las bebidas gaseosas a ese nivel de ingesta producen una gran distensión de intestino y pueden llegar a producir un meteorismo bastante importante que viene a complicar o a agravar un golpe de calor aún más. La clásica agua mineral sin gas, 2 a 3 litros, mantener las mucosas húmedas, bien hidratadas, pero fundamentalmente elementos preventivos. Evitar exposiciones solares que pueden ser súper dañinas si no hay una protección. Oiga, doctor, ¿y cuáles son los principales síntomas de una descompensación por deshidratación? Depende si es una descompensación cardiovascular en general, lo que puede pasar es que aparece crisis de hipertensión arterial en personas que tenían su presión arterial controlada o crisis de hipertensión en personas que no tenían antecedentes de hipertensión o baja de presión arterial sumado a una gran enrojecimiento y vasodilatación del cuerpo y una sensación de lipotimia, una sensación de desmayo y con altas temperaturas corporales. Yo diría que ese es fundamentalmente. Y después viene una serie de elementos y consecuencias que tienen que ver esto, palpitaciones, aceleración del pulso, aceleración de la ventilación, una reducción, si no hay una ingesta adecuada de volumen y de agua mineral o de agua propiamente tal, viene una reducción en la producción de orina, en fin, viene una serie de complicaciones que son productos fundamentalmente de las temperaturas corporales elevadas. Dado el complejo escenario climático que enfrenta el país, en la capital se implementó la estrategia de Código Rojo, un protocolo para las altas temperaturas. Explíquenos, por favor, en qué consiste y ¿será posible que se aplique en las regiones? Bueno, esto lo han publicitado las autoridades hace 24 o 36 horas atrás. Me parece a mí son medidas preventivas muy correctas, sobre todo con temperaturas sobre 37 grados, 35, 36, 37 grados, pero fundamentalmente el énfasis está puesto en elementos y en medidas preventivas. Evitar totalmente exposiciones a la temperatura y a la radiación ultravioleta, la ingesta permanente de 2 a 3 litros de agua mineral, sobre todo para los enfermos con patología o con enfermedades crónicas, para los usuarios con enfermedades crónicas. Eh, una reducción de los tiempos de viaje en el transporte colectivo, en fin, o incorporarse a sectores o lugares donde la temperatura del medio ambiente está bajo la temperatura corporal. Son todos elementos eh, y a nivel escolar y a nivel universitario y hay otras cosas más que inducen y previenen la producción de casos más graves que pueden conducir a muerte. Este viernes en la capital se decretó alerta de riesgo sanitario por la densa capa de humo, producto de los incendios forestales en Curacaví. ¿Cuáles son los riesgos de exponerse al humo por un tiempo prolongado? Creo que debe decretarse alerta sanitaria fundamentalmente para decirle a la población que suspenda transitoriamente todo ejercicio físico que produzca un aumento de la inhalación de estos elementos particulados producto de esta alta contaminación atmosférica. Esto es muy importante, especialmente en los niños, en los adultos y en aquellos que tienen los pulmones, enfermedades crónicas o los bronquios con enfermedades crónicas. Eh, Esto también conlleva otro elemento preventivo, sobre todo aquellos que por razones también laborales de transporte público deban protegerse con mascarillas que permitan la filtración de estos elementos particulados y la reducción de la inhalación a nivel de los bronquios propiamente tal. Santiago, la región metropolitana, la circulación atmosférica, mientras no hay un control de los incendios forestales, puede ser alta y yo creo que una decisión de una alerta propiamente tal
específicamente en el transporte público, en la suspensión de la actividad física de los pocos colegios que hay y están en actividad escolar, de las universidades, pero fundamentalmente el salir a correr, el tener actividad al aire libre haciendo física, eh, el ir a las piscinas a refrescarse. Hay que tomar precauciones de protección solar, pero también de inhalación de elementos particulados derivados de estos incendios forestales. Doctor Luis Castillo, le mandamos un abrazo y le agradecemos por sus recomendaciones. Mucho gusto y gracias por el contacto.